A sus 55 años, Adela Noriega se encuentra frente a las cámaras. Su mirada intensa revela un mundo de secretos. Durante más de una década, su silencio ha sido un eco en la industria del entretenimiento. Pero hoy, ese eco se convierte en un grito desgarrador. La icónica actriz mexicana, conocida por su belleza y talento, ha decidido romper su silencio. ¿Qué la llevó a este momento? Mientras la luz del estudio la envuelve, un detalle impactante emerge. Adela ha estado viviendo en la sombra de su propia vida. La fama, que una vez la elevó, ahora la consume. En su corazón, una pregunta atormenta su mente: ¿vale la pena el precio de la fama? La tensión se siente en el aire. Adela se enfrenta a un dilema moral. Ha guardado secretos que podrían destruir su imagen, pero también liberarla. ¿Es el momento de revelar la verdad, aunque eso signifique perderlo todo? La cámara se acerca a su rostro. Su respiración se acelera. La presión de su pasado la empuja hacia un abismo. ¿Qué pasará cuando el mundo descubra lo que ha estado ocultando? La respuesta podría cambiarlo todo. ¿Está lista para enfrentar las consecuencias de su revelación? La pregunta queda flotando en el aire, dejando a todos en suspenso. Adela Noriega, un nombre que resuena en la memoria de millones. Desde su descubrimiento a los 12 años, se convirtió en un ícono de la televisión. Su belleza, su talento, su carisma, todo parecía perfecto. Pero ¿qué hay detrás de esa imagen brillante? La fama llegó rápido. Adela brillaba en cada escena. Las luces, las cámaras, el aplauso. Era el sueño de cualquier joven. Pero, a medida que crecía, también lo hacían las expectativas, la presión de ser perfecta, la necesidad de complacer a todos. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para mantener su imagen? En 2008 Besinto, Adela desapareció. Un día estaba en la cima, y al siguiente, se desvaneció. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla. La vida de una estrella no es solo glamour. Hay sombras que acechan, la soledad, el miedo al fracaso, la lucha interna. Adela enfrentaba un dilema moral. ¿Debía seguir en el ojo público sacrificando su bienestar? ¿O debía alejarse, buscando la paz que tanto anhelaba? La fama puede ser una prisión. Las redes sociales, los rumores, las críticas, cada paso que daba era observado. Cada error, amplificado. Imagina estar en su lugar. La presión constante. La necesidad de ser perfecta. ¿Qué harías tú? La pregunta se convierte en un eco en su mente. ¿Es el éxito realmente lo que quiero? ¿O es solo una ilusión? Las noches eran largas. Adela se sentaba sola, mirando al vacío. Recordaba sus inicios, las risas, los abrazos, el amor del público. Pero también recordaba las traiciones, las envidias. La industria del entretenimiento puede ser cruel. Las amistades se desvanecen. Los aliados se convierten en enemigos. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su infancia. Una niña sonriente, llena de sueños. ¿Dónde estaba esa niña ahora? La vida la había cambiado. La fama había traído consigo un precio, la pérdida de su esencia. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de seguir brillando. Por otro, el anhelo de una vida normal. ¿Era posible encontrar un equilibrio? La respuesta parecía lejana. La presión la consumía. Las expectativas eran abrumadoras. Adela comenzó a cuestionar su identidad. ¿Era solo una actriz? ¿O había algo más? La búsqueda de su verdadero yo se convirtió en una obsesión. Las noches sin dormir se llenaban de reflexiones. La soledad se hacía más pesada. En su mente una pregunta recurrente: ¿quién soy sin la fama? Esa pregunta la perseguía. La respuesta era aterradora. Sin el reconocimiento, ¿qué quedaba de ella? La lucha por encontrar su voz se tornaba cada vez más difícil. Las sombras del pasado la acechaban. Recuerdos de momentos felices se mezclaban con la tristeza de lo que había perdido. La vida de una estrella no es solo luces y aplausos. Es un camino lleno de sacrificios. Adela decidió dar un paso atrás, un acto de valentía, pero también de miedo. Alejarse del escenario significaba enfrentarse a sí misma. Sin el ruido del público, ¿quién era realmente? La decisión la llevó a un viaje interno, un viaje hacia la sanación. La búsqueda de la paz se convirtió en su prioridad. Pero el camino no era fácil. Las dudas la asaltaban, la presión de regresar, de ser la estrella que todos conocían, la lucha entre el deseo de ser vista y la necesidad de ser escuchada. Cada día era una batalla, la lucha por encontrar su voz en un mundo que la había silenciado. La búsqueda de su esencia se tornaba más intensa. La pregunta seguía resonando: ¿quién soy realmente? Adela se dio cuenta de que la respuesta no estaba en el exterior, no en la fama, ni en el reconocimiento. La verdadera respuesta estaba en su interior, en la aceptación de sus sombras, en el amor por sí misma. La historia de Adela Noriega es un recordatorio de que la fama puede ser efímera, que detrás de cada sonrisa
puede haber una lucha. La búsqueda de la identidad es un viaje que todos enfrentamos. La pregunta persiste: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por ser quienes realmente somos? Adela miraba por la ventana. El viento movía las cortinas de su lujoso departamento en la Ciudad de México. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero no podía sentir su calidez. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y decisiones. ¿Qué precio había pagado por su fama? La pregunta la atormentaba. La relación con Carlos Salinas de Gortari había comenzado como un juego, un coqueteo entre el poder y la ambición. Adela, una periodista en ascenso, había visto en él una oportunidad, pero lo que comenzó como una estrategia se transformó en algo más profundo. La atracción era innegable, pero también lo era el peligro. Cada encuentro era un baile entre la pasión y el riesgo. Recordaba la primera vez que se encontraron en una cena privada, la opulencia del lugar, el aroma del vino tinto y la mirada penetrante de Salinas. Él era carismático, un maestro en el arte de la persuasión. Adela se sintió atraída, pero también intimidada. ¿Era realmente amor lo que sentía, o solo la seducción del poder? Esa pregunta la perseguía. A medida que su relación se profundizaba, Adela comenzó a perderse. Las noches de pasión se mezclaban con secretos oscuros. Sabía que su conexión con el expresidente la colocaba en una posición privilegiada, pero también la exponía a un mundo de traiciones y mentiras. La fama llegó rápidamente, pero con ella la sombra del escándalo. ¿Era su ambición más fuerte que su moralidad? Los rumores comenzaron a circular. La prensa olfateaba el escándalo. Adela se convirtió en el blanco de críticas. La gente la veía como una trepadora, una mujer dispuesta a todo por un lugar en la cima. Pero nadie conocía la verdad. Nadie sabía lo que había sacrificado. La soledad se convirtió en su compañera constante. Las llamadas de sus amigos se hicieron escasas. La traición de aquellos que una vez la apoyaron la hirió profundamente. En una noche oscura, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Adela se enfrentó a su reflejo. ¿Era realmente la mujer que quería ser? La fama había traído consigo un vacío. La conexión con Salinas, aunque intensa, era tóxica. Se dio cuenta de que había cruzado una línea. La ambición la había cegado. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por el poder? El escándalo estalló cuando un periodista reveló detalles de su relación. Las imágenes de Adela y Salinas en eventos públicos se convirtieron en portada. La opinión pública se dividió. Algunos la defendían, otros la condenaban. Adela se sintió atrapada en una tormenta. La presión era abrumadora. La fama que había deseado se convirtió en una prisión. En medio del caos, Salinas desapareció. La presión política lo obligó a retirarse. Adela se sintió abandonada. La soledad la envolvía como una niebla densa. Se dio cuenta de que había perdido más que su reputación, había perdido su esencia. La búsqueda de poder la había transformado en alguien que no reconocía. Las noches se volvieron interminables. Adela se sentaba en la oscuridad, reflexionando sobre sus decisiones. La fama no era lo que había imaginado. La conexión con el poder había traído consigo un precio exorbitante. La pregunta la atormentaba: ¿valió la pena? ¿Había ganado algo o solo había perdido? Un día, mientras revisaba viejas fotografías, encontró una imagen de su yo más joven, sonriente, llena de sueños. Esa mujer había creído en la verdad, en la justicia. Se dio cuenta de que había traicionado sus propios principios. La lucha interna se intensificó. ¿Podía redimirse? ¿Era posible volver a ser quien era antes de conocer a Salinas? La respuesta no era sencilla. La fama había dejado cicatrices profundas. La conexión con el poder había cambiado su vida para siempre, pero en su interior aún había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar el camino de regreso. La lucha por su identidad había comenzado. La batalla entre la ambición y la moralidad se libraba en su corazón. Adela sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La búsqueda de la verdad, de su verdad, se había convertido en su nueva misión. La relación con Salinas había sido un capítulo oscuro, pero no el final de su historia. La vida le ofrecía una segunda oportunidad, y esta vez no se dejaría llevar por la seducción del poder. La fotografía apareció de la nada, un instante congelado en el tiempo, capturando una conexión prohibida. Adela y Salinas, sonriendo, sus miradas entrelazadas. La imagen, aparentemente inofensiva, se convirtió en un arma de doble filo. Los rumores comenzaron a circular como un fuego voraz.
¿Podría ser que su relación fuera más que un simple escarceo? ¿Podría haber un hijo secreto? Adela se sentó en su sala, el eco de las risas en la fotografía resonando en su mente. La tormenta mediática ya había comenzado. Los titulares eran implacables. ¿Hijo secreto de Adela y Salinas? La verdad detrás de la sonrisa. Cada artículo, cada comentario, era un puñal que se hundía más profundo en su corazón. La presión aumentaba. ¿Cómo podía defenderse de algo que no era cierto? La verdad era un laberinto oscuro. Adela sabía que había secretos que la ataban a Salinas, pero un hijo no era uno de ellos. Sin embargo, la duda se instaló en su mente. ¿Y si había algo más? ¿Y si en un momento de debilidad habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar? La culpa la consumía. La imagen de Salinas, su risa, su cercanía, la perseguía. Mientras tanto, Salinas enfrentaba su propia tormenta. La presión de la opinión pública lo aplastaba. Era un hombre de poder, pero en ese momento se sentía vulnerable. La imagen lo había atrapado en una red de especulaciones. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? La verdad era un monstruo que acechaba en las sombras. Sabía que había algo que debía confesar, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? Ambos se encontraban en un punto de quiebre. La pregunta que los atormentaba era simple, pero devastadora: ¿qué harían si la verdad fuera aún más impactante de lo que imaginaban? La posibilidad de un hijo secreto era solo la punta del iceberg. La realidad podría ser mucho más oscura. Adela miró por la ventana, la lluvia caía con fuerza. Cada gota era un recordatorio de su tormento interno. La imagen de la fotografía se repetía en su mente. ¿Qué había detrás de esa sonrisa? ¿Era amor, deseo o simplemente una fachada? La lucha entre su corazón y su mente era feroz. Quería proteger su reputación, pero también deseaba la verdad. ¿Qué era más importante? La presión aumentaba, los medios no se detenían. Las redes sociales ardían con especulaciones. Adela se sintió atrapada en una trampa. La verdad parecía un lujo que no podía permitirse. Cada día que pasaba, la tormenta se intensificaba. La gente exigía respuestas. La angustia la consumía. Salinas, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La imagen lo había expuesto. Sabía que debía actuar, pero el miedo lo mantenía inmóvil. ¿Debería confesar lo que había sucedido entre ellos, o era mejor dejar que las llamas de la especulación consumieran todo? La culpa lo devoraba. Sabía que había cruzado límites, pero la idea de un hijo lo aterrorizaba. Ambos se enfrentaban a un dilema moral. La verdad podría liberarlos, pero también podría destruirlos. La pregunta persistía: ¿qué harían si la verdad era más impactante de lo que imaginaban? La posibilidad de un hijo secreto era solo el comienzo. La realidad podría ser un laberinto de traiciones y secretos. Adela sintió que el aire se volvía denso. La presión de la verdad la asfixiaba. ¿Podría soportar la carga de un secreto tan grande? La imagen de Salinas la atormentaba. La conexión que habían compartido era real, pero ¿hasta dónde había llegado? La duda la consumía. La tormenta mediática no mostraba signos de detenerse. Cada día la presión aumentaba. Adela y Salinas se encontraban en un juego peligroso. La verdad era un arma de doble filo. ¿Podrían enfrentarse a las consecuencias de sus acciones? La lucha interna era feroz. La posibilidad de un hijo secreto se convirtió en un símbolo de su culpa y miedo. La noche cayó, y con ella la incertidumbre. Adela se sintió sola en su tormenta. La verdad era un monstruo que acechaba en la oscuridad. ¿Podría encontrar el valor para enfrentarla? La pregunta resonaba en su mente. La tormenta estaba lejos de terminar. La verdad, en su forma más cruda, estaba a punto de salir a la luz. Adela se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de las luces del escenario aún resonando en su mente. Había sido la estrella más brillante, pero ahora todo lo que quedaba era la sombra de un escándalo. Las redes sociales ardían con rumores. ¿Era su decisión de alejarse un acto de protección o simplemente una huida del caos que la había consumido? La presión era abrumadora. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su caída. La gente hablaba, especulaba, juzgaba. Adela cerró los ojos, intentando silenciar el ruido, pero las voces eran persistentes. ¿Por qué se fue? ¿Qué oculta? La verdad era que ella misma no lo sabía. Era más fácil escapar que enfrentar la tormenta. El escándalo había destrozado su imagen. La prensa había convertido su vida en un circo. Las miradas de desaprobación la seguían, incluso en su soledad. Se sentía como un pez en una pecera, expuesta y vulnerable. La fama, que una vez había sido su refugio, ahora era su prisión. Adela se levantó y caminó hacia el espejo. Se observó detenidamente. ¿Quién era esa mujer que la miraba? Su reflejo mostraba a alguien que había perdido su esencia. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora era solo una memoria. La lucha interna era feroz. ¿Debía regresar y enfrentar el juicio público?
o era más sabio permanecer en la sombra, lejos de las miradas inquisitivas. El silencio de la habitación era ensordecedor. Cada segundo que pasaba, la duda se intensificaba. Recordó los días en que todo era diferente. Las risas, los aplausos, el amor de sus fans. Pero también recordó las noches de insomnio, las inseguridades que la acechaban. La fama tenía un precio y ella lo había pagado caro. Las especulaciones sobre su vida personal eran como cuchillos afilados. La gente quería saber si había algo más detrás de su decisión. ¿Acaso había un secreto oscuro que la había llevado a retirarse? La verdad era que Adela se sentía atrapada en un laberinto emocional. Cada salida parecía llevarla a un nuevo callejón sin salida. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Era egoísta por querer protegerse? ¿O era un acto de valentía? La línea entre la protección y la huida era difusa. La lucha entre su deseo de ser libre y su miedo a ser juzgada la mantenía despierta por las noches. Las imágenes de su vida anterior la atormentaban. Las fiestas, las entrevistas, el brillo de las cámaras. Pero también había momentos de soledad, de desesperación. La presión de ser perfecta la había desgastado. ¿Era posible volver a ser quien era antes? ¿O había cruzado una línea de no retorno? Adela se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera donde el mundo seguía girando. La vida continuaba, ajena a su dolor. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser parte de eso. La idea de regresar la aterraba. Pero la idea de permanecer oculta también la consumía. La lucha interna se intensificaba. ¿Qué era lo correcto? ¿Volver a la vida que conocía, con todas sus imperfecciones, o permanecer en la oscuridad, donde nadie podía herirla? La decisión la desgarraba. Cada opción parecía tener su propio conjunto de consecuencias. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La presión era insoportable. Se sentía atrapada en un ciclo de autocrítica y miedo. ¿Cómo había llegado a este punto? La vida que había soñado se había desvanecido, y ahora solo quedaba un vacío. La búsqueda de respuestas se había convertido en una carga. Adela sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo la paralizaba. La idea de enfrentar el juicio público la aterraba. Sin embargo, la idea de permanecer en la sombra también la llenaba de tristeza. La lucha entre el deseo de protegerse y la necesidad de ser vista la mantenía en un estado de confusión. Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba encontrar su voz, su verdad. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo que la había juzgado tan severamente? La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era su decisión un acto de protección o una huida del caos? La respuesta seguía siendo un misterio, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Adela se miró en el espejo. La luz del baño iluminaba su rostro, pero no podía ver más allá de las arrugas de su alma. Había pasado tiempo desde que dejó la actuación, pero el regreso a la pantalla en 2024 la llenaba de ansiedad. ¿Era realmente el momento adecuado? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. El pasado la acechaba. Recuerdos de su carrera, de los aplausos y las ovaciones, se entrelazaban con las sombras de sus fracasos personales. La fama había sido un arma de doble filo. Había perdido amigos, relaciones y, lo más doloroso, su propia identidad. ¿Podría reconciliarse con todo lo que había dejado atrás? Mientras se preparaba para la primera lectura del guión, su corazón latía con fuerza. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. La historia que iba a interpretar era intensa, un reflejo de su propia vida. Una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la ha olvidado. ¿Era una coincidencia o una cruel ironía del destino? El día de la lectura llegó. Adela entró al estudio. El aire estaba cargado de expectativas. Los rostros de los productores y actores la miraban con curiosidad. Ella sonrió, pero en su interior una tormenta se desataba. ¿Qué pensarían de ella? ¿La verían como la estrella que una vez fue o como la mujer rota que había dejado de brillar? Mientras leían las líneas, cada palabra resonaba en su corazón. La protagonista enfrentaba decisiones difíciles, dilemas morales que la llevaban al límite. Adela sentía que cada frase era un espejo de su propia lucha. La historia hablaba de redención, de encontrar la paz en medio del caos. Pero, ¿podía ella encontrar esa paz? Las escenas se sucedían, y con cada una, Adela se sumergía más en el personaje. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no solo por la actuación, sino por la conexión profunda que sentía con la historia. Recordó momentos de su vida, las noches solitarias, las llamadas no respondidas, el vacío que había dejado la fama. La presión de ser perfecta la había consumido. En un momento de la lectura, la protagonista se enfrentaba a una decisión crucial: seguir adelante con su carrera o renunciar a todo por amor. Adela sintió un nudo en la garganta. ¿Qué haría ella en esa situación? La ambición siempre había sido su motor,
pero el amor había sido su salvación. ¿Podía tener ambos? La lectura terminó, y el silencio se apoderó del estudio. Todos la miraban, esperando su reacción. Adela respiró hondo. La lucha interna era palpable. Debía seguir adelante, arriesgando su corazón una vez más, o debía protegerse y alejarse de la actuación. La decisión la atormentaba. Salió del estudio, el aire fresco la golpeó. Caminó sin rumbo, perdida en sus pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía como un fantasma. La gente reía, disfrutaba, mientras ella cargaba con el peso de su pasado. ¿Era posible encontrar la felicidad en medio de tanto dolor? Se sentó en un banco del parque, observando a los niños jugar. Sus risas eran un recordatorio de la inocencia perdida. Adela cerró los ojos, deseando poder volver atrás en el tiempo, pero sabía que no podía. La vida avanzaba, y ella debía decidir su camino. La pregunta seguía atormentándola. ¿Podría reconciliar su vida personal con su carrera? La respuesta parecía esquiva. La actuación era su pasión, pero también había sido su prisión. ¿Podía liberarse de las cadenas que la ataban a su pasado? Mientras el sol comenzaba a ponerse, Adela sintió una chispa de esperanza. Quizás no necesitaba elegir entre su carrera y su vida personal. Tal vez, solo tal vez, podía encontrar un equilibrio, pero el miedo a fracasar la paralizaba. Y si no era suficiente, con el corazón en la mano, se levantó del banco. La decisión no sería fácil, pero sabía que debía intentarlo. La vida era un escenario, y ella era la protagonista de su propia historia. Con cada paso, se acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. La paz no estaba en el pasado, sino en el futuro que aún podía construir. Adela respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenarla de determinación. El camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La actuación la había llamado de nuevo, y esta vez, no se dejaría vencer por sus miedos. La reconciliación comenzaba en su interior. Adela Noriega, una figura enigmática, ha capturado la atención de millones. Su vida es un laberinto de decisiones, amores y secretos. Pero, ¿qué hay detrás de su sonrisa cautivadora? La historia comienza en un momento crucial. Adela se encuentra en la cúspide de su carrera, pero también en el abismo de su alma. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el amor de sus fans la envuelve. Por otro, la presión de mantener una imagen perfecta la consume. Cada paso que da es observado, cada decisión es analizada. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su legado? La pregunta resuena en su mente como un eco que no cesa. En una gala deslumbrante, rodeada de luces y glamour, Adela siente el peso de su propia existencia. La música suena, pero en su interior hay un silencio ensordecedor. Se enfrenta a un dilema moral: ¿debe seguir el camino que todos esperan de ella o arriesgarlo todo por lo que realmente desea? La mirada de su amante, un hombre que representa tanto su pasión como su perdición, la atraviesa. Él es su refugio, pero también su tormento. La tensión crece. Adela recuerda momentos de su infancia, cuando soñaba con ser una estrella, pero esos sueños estaban llenos de sacrificios. Su madre, una mujer fuerte, le enseñó que el amor verdadero es incondicional. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el amor se convierte en una cadena? La lucha interna de Adela se intensifica. ¿Es el amor un refugio o una prisión? Mientras la noche avanza, los murmullos a su alrededor se convierten en un susurro inquietante. Los secretos de su pasado comienzan a salir a la luz. Un antiguo escándalo amenaza con destruir todo lo que ha construido. La traición se cierne sobre ella como una sombra. ¿Podrá enfrentar la verdad sin perderse a sí misma en el proceso? Adela se siente atrapada entre dos mundos. Por un lado, la vida pública llena de admiración y éxito. Por otro, la vida privada, donde los fantasmas del pasado la acechan. La presión es abrumadora. Cada decisión que toma podría ser la última. La pregunta que la atormenta es: ¿quién es realmente Adela Noriega? ¿La estrella brillante que todos ven, o la mujer llena de dudas y miedos? En un momento de vulnerabilidad, se aleja de la multitud. Busca un rincón oscuro, un espacio donde pueda respirar. Allí, se enfrenta a su reflejo. La imagen que ve no es la que esperaba. Hay tristeza en sus ojos, una lucha interna que no puede ocultar. ¿Es posible ser feliz cuando el precio de la felicidad es tan alto? La noche se convierte en un torbellino de emociones. Recuerda las palabras de su madre: el amor es un regalo, pero también una carga. ¿Está dispuesta a cargar con ese peso? La decisión se cierne sobre ella como una nube oscura. La vida que ha construido podría desmoronarse en un instante. Pero ¿qué es la vida sin riesgos? Mientras el evento avanza, Adela siente que el tiempo se detiene. Cada rayo de luz parece señalarla,
Cada mirada es un juicio, la presión se intensifica, la pregunta que la atormenta se convierte en un grito silencioso. ¿Debe sacrificar su felicidad por el amor? ¿O este minto debe liberarse de las cadenas que la atan a un pasado que no puede cambiar? La gala llega a su clímax. Adela se encuentra en el centro del escenario, rodeada de aplausos y flashes, pero en su corazón hay un vacío. La lucha entre el deber y el deseo la consume. ¿Qué camino elegirá? La respuesta no es sencilla. La vida está llena de matices, y Adela debe enfrentarse a ellos. En ese instante, un destello de claridad la atraviesa. Comprende que el verdadero poder no radica en la fama, sino en la autenticidad. La decisión que tome definirá no solo su futuro, sino también su esencia. La historia de Adela Noriega es un recordatorio de que a veces, los secretos más oscuros son los que llevamos dentro. La gala termina, pero la lucha de Adela apenas comienza. ¿Podrá encontrar la paz en medio del caos, o este se perderá en el laberinto de su propia creación? La respuesta está en sus manos. La historia de Adela es un viaje hacia la verdad, un viaje que todos debemos emprender en algún momento de nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrir los secretos que aún quedan por desvelar?